Los años del miedo, una crónica de la violencia de 1990 a 2015 relacionado con las cuestiones de terrorismo y pues esto que viene en la portada, ETA, mátalos. La historia del terrorismo no nada más en España obviamente, sino algunos pasajes en otros lugares donde ha imperado el caos y donde pues ha habido comunidades completas que han vivido en sobresalto. Claro, es la crónica del terrorismo y es la crónica también de la violencia generada contra el terrorismo, porque uno de los efectos más terribles que ha tenido el terrorismo sobre la sociedad actual es que ha propiciado el desarrollo de políticas autoritarias por parte del Estado, bien de forma ilegal, a través de formas de terrorismo de Estado, que en España las vivimos cuando se crearon los GAL, que eran grupos terroristas de Estado para luchar contra ETA, bien de forma legal, a través de lo que se llama la guerra contra el terrorismo, que está realizada por estados, que son entidades legales, pero que lo que hace es causar cientos de miles de muertos anuales en todo el mundo. Entonces, me parecía interesante interesante y sobre todo necesario pensar cómo hemos entrado en esa espiral de violencia en el que al terrorismo ilegal se responde con terrorismo legal y acabamos con un triste balance de muertos. Este libro tiene al final un dato que me pareció que era importante decir. Sí, que entre las Áfricas hay un total aniquilamiento. Claro, ¿no? tengo las cifras mundiales de muertos por terrorismo, que son más de 250.000 de personas en los últimos 25 años, a las que habría que sumar las muertes causadas por los ejércitos de estados democráticos al luchar contra el terrorismo, que solamente en Irak y solamente en los primeros 10 años de la guerra de Irak se calculan en las cifras más bajas más de 150.000 muertos solo en esa guerra. Es decir, estamos hablando, entre unos y otros, estamos hablando de cifras que deben rondar el 1.000.000 de muertos a nivel mundial. Es decir, son unas cifras terribles. José Manuel, ¿cómo fue el proceso de investigación de este libro? Porque pues sabemos que te gusta mucho la literatura. Bueno, yo soy novelista. Y ahora te tuviste que meter a casos reales, cifras duras. Y bueno, pues tener en esta obra lo que muy pocos habían logrado como compactar y mostrar de una manera digerible pues al público, ¿no? De todo el mundo. Claro, es que yo en paralelo a mi carrera como narrador, autor de novelas y de cuentos y como ensayista, he escrito sobre historia, pero en paralelo soy periodista desde hace 40 años. Entonces he ido escribiendo sobre violencia en directo, en el momento en que la violencia ocurre, en esos 25 años. Y ese material que he ido escribiendo a lo largo de 25 años es el que he utilizado para elaborar esta crónica de la violencia, ¿no? Son textos cuyo origen está en haber presenciado o haber tenido que dar cuenta de actos de violencia desde 1990 a 2015, 25 años tratando de pensar sobre la violencia en el momento en que la violencia se produce, que es cuando yo creo que es más importante pensar, porque la violencia es un extraño mecanismo que despierta en las personas reacciones emocionales. Es inevitable que cuando tú asistes a la muerte violenta de otro ser humano sientas o indignación, o tristeza, o repugnancia, o rabia, o ira, o miedo. Son todas emociones fuertes, emociones duras, pero a veces esas emociones, si no las matizas con pensamiento, si no tienes la cabeza fría de detenerte un momento y tratar de analizar qué está ocurriendo, pues puedes acabar dejándote arrastrar por esas mismas emociones y contribuyendo activa o pasivamente a esa espiral de violencia en la que vivimos. Yo creo que para parar la espiral de violencia lo primero es ser capaces de pensar con la cabeza y no con las tripas. Hace algunos años era más frecuente escuchar que un carro bomba estalló en alguna parte y escuchar acciones de ETA. Sin embargo, pues como que con el transcurso del tiempo esos ataques son más distanciados, pero más masivos.
en lugares donde hay concentraciones humanas y que pues el número de personas dejan un mayor efecto y mayor sensación de terror, ¿no? Sí, claro, se ha ido produciendo un fenómeno de sustitución de un tipo de terrorismo por otro. Durante un cierto tiempo, durante unas décadas, yo diría que sobre todo a partir de la década de los años 60, durante las décadas de los 60, 70 y parte de los 80, el terrorismo era sobre todo terrorismo político, es decir, de organizaciones sobre todo independentistas o de ideología extremista, pero una ideología política, ¿no? Eso en cuanto al terrorismo. Del otro lado lo que existía era el terror desatado por dictaduras también de carácter político. Las dictaduras militares en América Latina, por ejemplo, ¿no? Serían dictaduras de carácter político de extrema derecha, mientras que los movimientos terroristas de aquellas épocas pues serían más movimientos de extrema izquierda, ¿no? Pero lo que había detrás era un trasfondo ideológico político, ¿no? De carácter claramente político. Yo creo que, bueno, ya se ha visto que ETA ha dejado de matar, el IRA en Irlanda dejó de matar, las FARC en Colombia llegaron por fin a un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y dejaron de matar. Las dictaduras militares en América Latina acabaron finalmente, por fin, y dejaron de secuestrar, torturar y desaparecer personas. Y la espiral de odio ha cambiado de signo y se ha orientado más hacia un terreno más estrictamente militar, de guerra, y hacia un terrorismo ideológico también, pero de una ideología con un trasfondo religioso, que son los que ahora mismo imperan en el mundo, ¿no? Las matanzas, sobre todo del extremismo, del fanatismo, el fanatismo islámico, aunque también hay movimientos fanáticos de carácter cristiano católico en algunos países de Extremo Oriente. Pero bueno, básicamente ahora más que nada es en el terreno del terrorismo islámico y la respuesta violenta de los estados democráticos occidentales que han recurrido a la guerra, considerando la guerra como una herramienta legítima, es decir, considerando que bombardear una ciudad donde viven cientos de miles de personas, asumiendo el hecho de que van a morir decenas de miles de inocentes que no tienen nada que ver con los terroristas, consideran que eso es un objetivo legítimo porque es un medio legítimo para acabar con el terrorismo. Yo no, obviamente, ya solo por la manera en que he expuesto eso, se nota que yo no estoy de acuerdo con esa posición. Considero que son dos fenómenos que se retroalimentan mutuamente. El terrorismo alimenta la codicia de guerra en Occidente, porque la guerra es un gran negocio vamos a ser exactos, es el primer gran negocio de Occidente, y el terrorismo islámico alimenta ese negocio y al mismo tiempo el negocio de la guerra de Occidente alimenta y da más seguidores al terrorismo islámico. Entonces son dos fenómenos violentos que están en interacción, en retroalimentación, ¿no? Aquí vienen algunas cifras también de terrorismo en Latinoamérica. En México mucha gente pudiese pensar que estamos lejos de ello. Sin embargo, interpretando lo que usted nos platica del inicio del terrorismo, de los grupos separatistas y de distintas ideologías y el combate que hace el Estado también implementando terrorismo, aquí en México que vivimos el fenómeno del narcotráfico con toda su fuerza por parte de los narcos y luego el Estado también, donde se lleva es el mismo mecanismo de por medio a la gente. Claro, no se llama terrorismo porque los narcos no tienen un propósito ideológico detrás, sino un propósito exclusivamente económico, pero ellos implementan métodos terroristas, absolutamente, es decir, andar cortándole cabeza a la gente o colgando cadáveres por los pies de un puente, pues eso hace pensar en las decapitaciones del ISIS o cuando colgaron a soldados norteamericanos en Irán durante la revolución iraní, los grupos en los momentos del mayor terror del integrismo islámico en Irán. Entonces quiere decir que el nombre cambia, sí. A lo mejor la justificación por la cual se hacen las cosas cambian, pero el mecanismo de horror, el mecanismo del horror como vehículo para imponer intereses, ya sean económicos, ya sean ideológicos, ya sean políticos, pues es el mismo, y yo creo que en eso México está atravesando desgraciadamente una situación terrible, en la que además se ve perfectamente cómo ese mecanismo de retroalimentación destruye a la sociedad, la perturba, la corrompe. La corrompe porque hace que unos
acaben pensando que matar es legítimo y otros vivan con tanto miedo que acaban votando cualquier cosa o aceptando cualquier tipo de ley simplemente por el miedo que sienten. Y eso daña la democracia, eso recorta las libertades de todos. Y por eso yo creo que es tan importante, y por eso he escrito yo este libro, porque creo que es importante pararse a pensar y decir, bueno, la violencia es muy difícil de controlar, forma parte de lo que es la esencia humana. Los seres humanos somos violentos, es una parte de la historia de la humanidad, es una historia de violencia. Pero hay que ser capaces de controlarla, hay que ser capaces de encauzarla, hay que ser capaces de encontrar un modo en que esa violencia no se adueñe de la vida social, en que sea un problema, sea una excepción, no la regla, en que sea lo anormal, no la pauta. Y para conseguir eso, pues yo creo que es muy importante pararse a pensar, no quedarse solo en qué horror, o son unos asesinos, o qué canallas, o esta gente no tiene corazón, porque es verdad, es un horror, son unos asesinos, son unos canallas y esa gente no tiene corazón. Bueno, y una vez que hemos dicho eso, ¿qué? Porque con eso hemos descrito un problema, pero no vamos a solucionar ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Lo que dicen algunos, entonces hay que, a sangre con sangre, muerto por muerto. Eso solamente hace que haya más sangre y más muertos. Y además que en el camino y en medio caigan muchísimos inocentes. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es reflexionar sobre la violencia, entender por qué se produce la violencia y tratar de desarrollar una pedagogía que la combata. Porque si es muy difícil evitar que una bala disparada alcance a su víctima, porque es un objeto que se desplaza a 300 metros por segundo, lo que sí es posible es trabajar para que en la cabeza de quien dispara no surja la idea de que matar es aceptable. Hay que trabajar en esa dirección, que es un trabajo lento, que es un trabajo no visible a corto plazo, pero que si no se hace acabaremos asistiendo a un crecimiento exponencial de la espiral de violencia en la que vivimos. José Manuel, muchas felicidades y mucho éxito con esta obra. Gracias.